Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Alberto, otra vez, o buenas tardes. Lo primero, quiero, no sé, como Alberto no es de aquí, seguramente no sabe lo que es la Biblioteca Regional para los que somos de Murcia, porque al final yo creo que cada murciano tiene una historia con la biblioteca, una historia más o menos larga, y eso hemos pasado, es una institución muy querida. No sé si en Murcia habrán hecho algo así como una encuesta de las instituciones más queridas o algo así. Y yo creo que saldría entre las primeras, incluso por delante de la Universidad de Murcia, en muchos casos, porque es un sitio en el que desde hace, no sé si más de 20 o 30 años, no me acuerdo, pero eso, hemos venido a leer, a estudiar, a sacar películas, a ver películas aquí, cuando íbamos a las bibliotecas a ver películas. Y además es un sitio tan bonito, no lo has visto de día, pero es luminoso, es amigable, es agradable. Y bueno, y luego tiene cosas como la comiteca, la colección de películas en DVD, en Blu-ray, que es brutal. Todo lo contrario que un cine, que es oscuro. Sí, pues mira, una biblioteca es un sitio de luz, ¿no? Y eso aquí está muy bien contado. Bueno, pues digo todo esto como una forma de presentar también el sitio, que creo que es muy bonito que estemos aquí, y por agradecer que me hayáis invitado a mí y a Alberto a estar en este encuentro. Bueno, de Alberto ya habéis visto bueno, yo soy Manuel Nicolás, que estoy aquí como para interlocutar con Alberto. Soy profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Murcia y dirijo el aula de cine de la universidad. Y bueno, de Alberto, aunque tenéis ahí la biografía más o menos de por dónde van los tiros de su trayectoria, ya sabéis que es crítico de cine y televisión, periodista cultural, presentador de eventos culturales, personaje televisivo. No sé si a lo mejor podríamos... No hay sitio donde yo no haya trabajado. Sí, bueno. Incluidos bares de mala reputación. Personaje televisivo y voz de referencia sobre la cultura audiovisual en redes sociales, de pluma rápida y afilada. Me lo voy a acabar creyendo, ¿eh? ¿Eh? Me lo voy a acabar creyendo. Sí, bueno. Lo de pluma rápida y afilada todavía faltan cosas porque eso puede ser para mal. En este caso, no, siempre bueno, es para mal, sí. Con actitud vehemente y honesta. Escribe y habla a corazón abierto y con un espíritu honesto. Y eso es algo que se descubre en todas sus dimensiones, tanto en televisión como en Twitter, o como se llame ahora, o cuando leemos un trabajo más reposado como este. Entonces, no sé, por si no queda bastante claro, eso es una voz que genera confianza y que ofrece esta sinceridad que también desde un crítico de cine se agradece, ¿no? Porque al final siempre está esa desconfianza de habrá intereses detrás de lo que nos dicen sobre las películas y tal, ¿no? Confiar en el crítico de cine creo que es muy importante, y tú te lo has ganado. Por empezar por algún sitio, ¿qué pensaste cuando te llamaron de Murcia para venir a hacer esto? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Pues a mí con estas cosas me cuesta y me resulta emocionante porque en el trabajo que yo hago hay un problema de validación, ¿no? Lo que hacemos es un poco de mentira. Y entonces cuesta, por ejemplo, creer que lo estás haciendo bien o que tu trabajo vale para algo. Yo siempre digo que yo no me dedico a la información, porque yo no soy periodista de formación, que yo me dedico al entretenimiento. Pero que hay una cosa que no soporto, que es el entretenimiento vacío. Lo respeto, el estar simplemente hipnotizando a los demás hablando sobre la nada, pero a mí siempre me interesa contar cosas, contar alguna historia, que cuando os levantéis de aquí os quedéis con algo, os vayáis con algo, porque es también lo que yo
yo quiero escuchar, lo que yo quiero ver. Entonces, cuando recibo una llamada de algún sitio importante, yo considero que un sitio importante es un lugar como este, no necesariamente la tele o la radio, porque eso es puro entretenimiento. Me da mucho subidón, porque a mí, por ejemplo, me pasa con mira, os voy a poner un ejemplo. Yo hace años hacía un programa diario en Movistar que recibía invitados constantemente. Y un día vino Ana Belén de invitada. Y me dijo el director del programa, hazte una foto con Ana Belén. Y yo no soy una persona que se haga fotos con los famosos, no es algo que me produzca interés, me parece guay si lo queréis hacer, me parece muy divertido. Pero no me interesa. Y le dije, Ferran, no, yo esto no lo hago. No me llama. Y me dijo, no, hazte una foto para mandársela a tu madre. Y no entendí nada y entonces luego lo entendí. Porque Ferran me lo dijo, tu madre no sabe quiénes son los Javis, no sabe quién es Emma Stone, pero sabe quién es Ana Belén. Si tú le mandas una foto con Ana Belén en un programa de televisión, va a pensar que tu trabajo serio no es, pero que tiene algo de real, que de alguna manera has llegado a algún sitio. Entonces, cuando recibo una llamada, pues, por ejemplo, de aquí, de la Biblioteca Regional de Murcia, pues me hace ilusión, porque eso, tenemos un problema los que nos dedicamos al entretenimiento, excepto la gente que tiene un ego descontrolado, y el mío está descontrolado, pero no tanto, y que realmente cree que es muy importante. Gente que cree que es muy importante, que lo que hacen es muy importante, que hacen una película de superhéroes y es muy importante, y que hacen una obra de teatro absurda y es muy importante. No, nada es importante. Son importantes los médicos, los arquitectos, los ingenieros. Nosotros no lo somos. Pero sí que necesitas ese puntito de que en un momento dado te digan, pues mereces estar sentado en una silla pues en la que vas a estar sentada gente que ha escrito libros que a ti te parecen importantes o que hace programas de televisión que crees que sí que aportan. Uh-huh. Dentro de lo cual a mí entretener me parece que es una cosa muy digna y muy honesta. Es algo que yo nunca he trabajado más que cuando estábamos en el confinamiento. Es cuando más he trabajado en mi vida porque la gente estaba metida en Internet todo el rato, leyendo cosas, viendo cosas, pinchando cosas. O sea, había una necesidad, quizá incluso patológica, ¿no? Excesiva y un poco de negación de lo que estaba pasando en el mundo. Pero la realidad era que yo nunca me he sentido más, entre comillas, útil. Poniéndolo todo en perspectiva. Y cuando, por ejemplo, escribes un libro y te llaman para presentarlo en un lugar que es un lugar de cultura, pues tienes ese puntito de subidón, que supongo que es parecido al que recibió mi madre cuando me vio en una foto con Ana Belén, porque efectivamente mi madre no sabe quiénes son los Javis, no sabe quién es Emma Stone. Ahora sí sabe quién es Emma Stone. Los Javis es un poco, ¿pero qué hacen realmente? ¿Pero salen en las películas? No, ellos las escriben, pero eso es importante. Pero Ana Belén sí que sabía quién era. Entonces, pues eso es... Los que os dedicáis a la academia, la validación os la da la academia. Pero yo no estudié periodismo, yo estudié economía. Entonces, claro, mi trayectoria es tan rara que estos pequeños momentos de coño, pues vales para algo, a mí me sirven mucho. Estás en un sitio muy diferente al que el Alberto Rey de 18 años se imaginaba, por lo que estudiaste. Pues mira, no. No, porque... O sea, yo he tenido muchísima suerte en la vida y las cosas me han ido bien. Yo cambié de vida como a los 30 y empecé a dedicarme a escribir, y de escribir pasé a la radio, luego hice tele, hice podcast, hice muchas cosas, pero yo sé que hay gente que estar aquí sentada le podría producir cierto nerviosismo o hablar en público. Hay gente que no puede, que es superior a sus fuerzas. A mí se me da bien. Entonces, es uno de los pocos talentos que tengo es no tener esa vergüenza. Y yo creo que si no tienes esa vergüenza y tienes algo que contar y buscas una manera de contarlo de una manera que tú crees que puede ser original o entretenida, y yo eso lo he tenido siempre. Entonces, hay un punto que yo os recomiendo mucho, a partir de un punto de edad, a partir del cual intentad no utilizar aquí ya hablo como un gurú, no utilizar la falsa modestia para justificar cosas. No, cuando os digan qué bien te ha salido esto o qué bien se te da esto, no digas, bueno, no, cualquier cosa. Porque os aseguro que hay cosas que sabéis hacer muy mal. Yo no sé conducir, yo no sé cocinar, yo no sé gestionar mi economía. Yo no sé nada. Pero no se me da mal escribir, no se me da mal comunicar y no me da vergüenza estar aquí, por ejemplo. Y
siempre lo supe y cuando tuve la oportunidad de hacerlo, pues fue una mezcla de suerte y de es que aquí es donde yo quiero estar. Un amigo mío, mi mejor amigo es ingeniero y me pone mucho los pies en la tierra y un día me dijo, le conozco desde que éramos adolescentes y me dijo, es que a ti te pega mucho trabajar entre gente muy maquillada y muy loca. Yo incluido. Y dije, pues sí, o sea, sí que yo estoy cómodo haciendo lo que hago. Y bueno, por cerrar la línea inicial que habría con lo de Murcia, porque, no sé, al final, no sé, yo esto de ser de Murcia lo llevo como que soy un poco pueblerino también, y me hace ilusión pensar o me produce curiosidad pensar cómo imagina la gente esta tierra, ¿no? Y sobre todo cuando te llaman, ven a Murcia, ¿qué se imaginan? ¿Qué sabías de Murcia antes ¿habías estado aquí? He venido varias veces. Vine una vez a una edición del Festival de Televisión de Vitoria, que tuvo una edición en Murcia. Un año he venido a rodajes. O sea, yo he comido con Ridley Scott en un restaurante de Murcia. Esto no lo puede decir nadie. Para que os hagáis una idea de mi personalidad, Ridley Scott venía con su mujer, Janina Facho, que fue novia de Julio Iglesias. Yo solamente quería hablar con Janina Facho de Julio Iglesias. A todo mi interés. Ridley Scott estaba haciendo una película que se llamaba Exodus, que no os acordáis de ella y hacéis muy bien. Y yo creo que es la última vez que vine. Pero a mí hay una cosa cuando salgo de Madrid o de Barcelona, yo vivo entre Madrid y Barcelona, que me pone muy, muy nervioso de la gente de Madrid y de Barcelona, y es creer que es el centro del mundo. Para empezar, si el centro del mundo está en algún sitio, está en Nueva York. Y luego a lo mejor en Londres y en Tokio y en París. Desde luego en Madrid no está y en Barcelona tampoco. Pero hay una idea de las ciudades pequeñas, medianas, incluso de los pueblos, como lugares donde no les importan cosas pues como esto que estoy haciendo yo aquí ahora, de gente que no va al cine y gente que no lee libros. O sea, hay una idea de que la cultura y en general cualquier ambición personal más allá de trabajar y sobrevivir solamente ocurre en las grandes ciudades, en los grandes centros de producción cultural, y no es así. O sea, algunas de las filmotecas más activas están en ciudades medianas. Algunos de los dramas en ciudades medianas, porque han perdido todos los cines y se han tenido que buscar la vida para abrir nuevos cines, eso ocurre en ciudades medianas. Algunos de los museos más interesantes están en ciudades medianas, porque en Madrid y Barcelona, fundamentalmente en Madrid, el creernos el centro del mundo hace que nos perdamos el mundo, que es todo lo demás. Eso sí. Y no sé, como hay como una imagen construida de Murcia en los medios de comunicación en los últimos años. ¿O crees que la hay o no? No sé, también por el humor, yo seguramente. He hecho chistes del acento panocho constantemente. Me hace maravilloso. Hay una cosa que tiene España en general, y es que somos un país profundamente diverso. Pero nadie tiene muy claro exactamente. O sea, todo el mundo ve los demás como identidades muy parodiables, pero nadie ve la suya como una identidad parodiable. O sea, yo, hasta que me puse a vivir entre Madrid y Barcelona y me di cuenta que en Madrid era sujeto de todos los chistes sobre catalanes y en Barcelona era sujeto de todos los chistes sobre Madrid, no me di cuenta de hasta qué punto no somos conscientes de cómo son los demás, de distintos a nosotros y a la vez de parecidos. Quiero decir, o sea, Murcia, pues se acerca a Castilla-La Mancha, se acerca a la Comunidad Valenciana, se acerca a Andalucía, tiene mar, pero Murcia no tiene mar. O sea, reducir los lugares a clichés es muy divertido y sobre todo si lo hacemos bien es muy sano, pero al final todos somos muy parecidos y todos los sitios tienen una identidad muy, muy mutante y nadie es realmente de un sitio solo y nadie ha nacido, nadie es el último de una estirpe de gente que no se ha movido de la misma tierra. Y a la vez, pues todos yo hago los chistes de catalanes más agarrados los hago yo, porque yo en Cataluña me he vuelto muy agarrado porque los clichés existen por algo. Pero yo todas esas diferencias y todas esas distancias que hay entre
entre las diferentes regiones, las diferentes ciudades, los diferentes acentos, por ejemplo. Insisto, yo los chistes del panocho los he hecho muchísimo, porque Rosa Belmonte, que es de aquí, cuando usa el acento panocho, ¿se dice panocho? Es que sí, ¿no? Se usa todavía esta palabra, porque es una cosa de mi abuela. O sea, yo me estoy... Y a la vez, yo tengo o sea, yo me busco un foniatra que me lo busqué porque yo estaba obsesionado con que se me había quedado un acento catalán muy marcado y eso me iba a dar algún tipo de problema cuando hacía pruebas para trabajar en Madrid y de repente dejaron de llamarme de Barcelona, que es donde yo vivo. Porque me dijeron, es que empiezas a hablar como los de Madrid, con el y lo estaba forzando para que en Madrid me quisieran más. Es que realmente da igual. Realmente da igual, somos todos muy parecidos. ¿Tú ves diferencia? ¿Entre quién? Entre tú y yo. No, bueno, pues sí, por el acento sí, pero no todo sé, la verdad que en Murcia... Todo el mundo cree que los demás tienen acento y uno no. Eso es una cosa muy divertida. A ver, les pasa hasta en Colombia. Si dicen, yo no tengo acento. Un poco Bueno, sí. nosotros creo que sí somos conscientes de claro, nuestro acento. todo el mundo es... O sea, para cualquier persona el otro es el otro. Todo el mundo es el pijo de otro, todo el mundo es el rico de otro y todo el mundo es el pobre de otro y todo el mundo es el que tiene acento menos tú. Todos nos creemos un poco el centro del mundo. Como espectador de cine, ¿qué es lo que te lleva a ver una película al cine? ¿Qué te llama de una película? ¿O ya pesa demasiado el oficio y lo estás enfocando? Pues eso es interesante porque a mí me divierte cuando me dicen, ¡guau, qué guay tu trabajo, que te pagan por ver películas y por ver series! Y yo, la reacción que me sale no es exactamente así, pero sí es exactamente así. O sea, sí que tiene una parte de esa. Es decir, ver películas y ver series es parte de mi trabajo y es una parte de mi trabajo que me contamina como espectador en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando has estado en contacto con cómo se hacen las películas, con cómo se hacen las series, hay parte de la magia que se volatiliza. De repente tú estás viendo una película y estás pensando en el montaje o en los actores, aunque has estado en esa localización. Pero gran parte no. No, o sea, si una película funciona y si una serie funciona, a mí me da igual. Es más, incluso me da igual estar en ese momento mandándole un WhatsApp al actor que sale diciendo, oye, qué bien estás en esto. O sea, no me rompe la magia de lo que estoy viendo. Pero es verdad que te convierte en un espectador diferente, en un espectador especial. Yo últimamente hago una cosa que es ver algunas películas 2 veces. Porque yo muchas películas las veo en un pase de prensa. Es decir, rodeado de periodistas a las 10 de la mañana y dentro de mi horario laboral. No es lo mismo que ver esa película con la gente que ha pagado por verla y que ha elegido ese momento para ver esa película, porque yo a veces puedo verlas todas, o esa no me apetecía especialmente, pero simplemente tenía la mañana libre y digo, bueno, pues vamos a este pase de prensa. Yo hace poco volví a ver Gladiator 2, que es una película que me parece profundamente aberrante y a la vez muy interesante, pero la había visto en un pase de prensa y luego y en el pase de prensa la gente salió horrorizada de la película, porque solo habían visto una película mala y larga y mala. Pero luego la volví a ver hace poco con gente y me di cuenta que las películas, que es un poco lo que cuento en mi libro, las películas son las películas, pero también es la gente que ve las películas, el lugar en el que ve las películas y son muchas cosas. Son una mezcla de cosas. Y yo cuando estaba en esa sala de cine, aburrido, imagínate, yo es que ya había visto Gladiator, o sea, yo ya había pasado por ese aburrimiento y me estaba sometiendo otra vez a lo mismo. Y sin embargo la estaba viendo con gente que estaba siendo profundamente feliz mientras la veía y se notaba. Estaban siendo felices. O sea, la película estaba siendo el mejor momento de su semana. Y eso mejoró mucho mi experiencia y me la colocó en otro sitio. Quizá el ejemplo más claro es Barbie. O sea, yo no tengo o sea, Barbie es una película que no me interesa nada. Pero yo he vivido muy pocas cosas más emocionantes en mi vida, en general, que ver Barbie en una sala llena de chicas con camisetas rosas, jaleando la película, riéndose de chistes que yo no entendía. Que hay una cosa, si habéis visto Barbie, hay una cosa, y sois tíos, el último chiste es graciosísimo. Y está diseñado para que la mayoría, o todos los tíos, no entremos exactamente en lo que le está pasando a Barbie cuando va al ginecólogo, perdón por el spoiler. Yo dije, bueno, qué divertido, pero el cine se vino abajo, y el cine estaba lleno de chicas, eran básicamente mujeres.
Y entonces me pareció maravilloso como una película que tampoco es una película buena, pero estaba siendo importante en ese momento y sobre todo esas niñas la recordarán cuando sean mayores como un momento importante, que es exactamente lo que le pasa a mi generación pues con cosas como los Goonies o como Indiana Jones, ¿no? Si habéis visto la última película de Indiana Jones en las que vemos a un Harrison Ford muy mayor, o sea, muy mayor, un hombre mayor, un hombre de 80 años, la gente tiene 80 años. Sin embargo, para nosotros Harrison Ford está tatuado en el subconsciente como Han Solo y como Indiana Jones, es decir, tiene como entre 35 y 45 años y no estamos preparados para ver a una persona que además la narrativa de la película va sobre que se hace mayor y que en algún momento tendrá que darle el testigo a alguien. Y es una película profundamente incómoda porque nos está diciendo a nosotros, tú también te has hecho mayor. Cuando llegas a casa, mírate al espejo, porque no eres ese chaval de 15 años que va a ver Indiana Jones y la última cruzada. ¿Por qué creéis que las películas de Bond funcionan siempre? Porque cambian a Bond. Porque Bond nunca se hace mayor. Bond puede cumplir 5, 6, 7 años, pero cuando pasa ya los 50 ya les empieza a dar miedito. Entonces lo cambian por uno más joven, para que les dure otros 10 años, para que Bond siempre sea un personaje fresco, siempre sea joven. Han conseguido que algo tan difícil como cambiar al actor manteniendo al personaje, que es un riesgo muy importante en el audiovisual, pero a ellos les ha funcionado y no van a soltarlo de ninguna manera. Hay mucha debate ahora sobre si se van a atrever a utilizar un Bond que sea una mujer o que no sea un hombre blanco. Y yo creo que no lo van a hacer, porque eso rompería un poquito ese pacto que tenemos con ellos o sea, tú ves una película de James Bond y aunque te hayan cambiado el actor, el personaje es lo mismo y tú crees que ha vivido las aventuras anteriores, aunque incluso dentro de las películas de James Bond te explican que el personaje no es un hombre real, que son actores distintos porque realmente son personas distintas en la ficción. Pero eso hace que sea como un universo en el que el tiempo no existe, y si no existe el tiempo, no existen los problemas, no existe la realidad. Y eso es la pura esencia del cine. A mí, como profesional de ver películas, todo me lleva a no creerme esas cosas, a no entrar en el pacto de ficción con el espectador. Y sin embargo, me las sigo creyendo. No sé si habéis visto Anatomía de una caída el año pasado. Anatomía de una caída, no vamos a destripar la película, pero tiene en el centro un personaje femenino muy enigmático, que no sabemos, lo único que sabemos es que es muy inteligente, con lo cual si es muy inteligente a lo mejor es culpable de un crimen y va a conseguir salir del juicio indemne. Yo había entrevistado a la actriz al día antes de ver la película y aún así cuando vi la película yo ya no estaba viendo a la actriz, yo estaba viendo al personaje. Y la actriz, de hecho, es una persona muy dulce, muy dulce, incluso muy tímida. Y cuando la veía convertida en una tía muy agresiva, como es no agresiva en el sentido físico, sino una tía que no se amedrenta, una tía que por ejemplo, se niega a declararse culpable, ella va a ir al juicio hasta el final, yo no veía a la actriz, yo veía al personaje. Eso que es lo más arriesgado que tiene mi profesión, que es no creerte lo que estás viendo en una pantalla porque sabes que es mentira, todos sabemos que es mentira, pero digamos que yo lo sé más. O sea, yo tengo las pruebas de que eso es mentira. Yo he tocado ese cartón piedra. O sea, yo he visto los trajes de Juego de Tronos por detrás y tienen unas cremalleras así. Y unos velcros y unas cosas. Y aún así yo me lo creía. También es verdad que al revés, cuando me pasa al revés, o sea, no me creo absolutamente nada. O sea, cuando yo no me creo una película o una serie, veo a los actores todo el rato, veo al director. O sea, sé la orden que le acaban de dar al actor o me la imagino, pero en general no. Y de hecho, por eso, una de las cosas por las que escribí el libro es porque me pareció mágico cómo el cine tiene esa capacidad de literalmente llevarnos a otro sitio, vivir otras vidas, diciéndonos claramente desde el principio, esto no es verdad, esto es mentira, pero durante ese ratito te lo crees. Hay una cosa que yo no escribí, por ejemplo, en el libro. En el libro hablo mucho de mi padre.
que es una persona a la que yo no conocí porque no tenía apenas relación con él, era un hombre muy complicado y murió cuando yo tenía 24 años. Técnicamente no le conozco. Entonces mi padre es una especie de mezcla de recuerdos, la mayoría no especialmente buenos, que yo luego he unido y luego he hecho una especie de ficción de cómo sería mi padre ahora si las cosas hubieran ido bien, que no habrían ido bien, pero bueno. Y entonces cuento determinadas historias, ¿no?, de mi relación con él. Hay una que no cuento porque creí que a mi madre le iba a resultar dolorosa, cuando luego se la conté de viva voz. Dije, pues a lo mejor escrita había quedado mejor. Que es que cuando a mí me llamaron un día, o sea, esto va a parecer un poco triste, pero creedme que no lo es. A mí me llamó un día mi hermana y me dijo, papá tenía un accidente y se ha muerto. O sea, no fue de estas cosas de ven a casa que te vamos a contar una cosa. Yo iba por la calle y me llegó esta llamada. Y yo, en estos momentos en los que estás descolocado, o sea, cuando te dan una noticia de esas, estás realmente desubicado. O sea, recuerdo intentar coger un taxi, que pasaban los taxis con la luz verde y a mí no se me ocurría extender la mano, como si los taxistas fueran a saber que yo necesitaba un taxi. Pero en ese momento absolutamente de desubicación y no recuerdo ni qué hora era siquiera, decidí meterme al cine. Y esto no es una cosa como grandilocuente o sofisticada, no, una decisión absurda como cualquier otra. O sea, me podría haber metido al cine como me podría haber metido al Corte Inglés, como me podría haber echado a llorar. El cuerpo reacciona de maneras raras. Pero el caso es que me metí al cine y me fui a ver una película horrorosa que se llama Planeta Rojo, a la que le tengo un cariño que no os lo podéis ni imaginar. Que es una película en la que Val Kilmer va a Marte. Que podría salir mal. Y fueron 2 horas extrañísimas porque, por un lado, mi cabeza estaba bloqueada más que esto es un poco terapéutico, ¿no? Pero estaba bloqueada en la logística. ¿En qué se hace cuando se muere alguien? ¿A dónde se va? ¿Qué hay que hacer ahora? O sea, ¿dónde está el cuerpo? O sea, ¿cómo va esto, no? Por un lado y por otro lado estaba viendo la película, que no es ni buena ni mala, es una película normal, pero estaba dentrísimo. O sea, porque de alguna manera era como, necesito un sitio que tenga algo que tenga sentido. Ahora que no tiene sentido nada en este momento, necesito algo que tenga sentido, que tenga un principio, un final, que yo pueda tener la cabeza en otro sitio. Y es un ejemplo un poco extremo, pero es un ejemplo de lo que consigue lo que hace el cine con nuestras vidas, ¿no? Cómo lo integramos en nuestra vida de las maneras más a veces inverosímiles, ¿no? ¿No conocéis gente que de repente te relata sus amores y te dice cosas del tipo, es que Pepito y yo teníamos algo muy bonito? Nadie habla así. Eso lo han visto en una película y es una mala traducción del inglés a través del doblaje. Y sin embargo, la gente ya habla como en las películas. O ahora hay institutos que tienen taquillas. Porque la gente que está construyendo esos institutos los está construyendo para que se parezca más a la idea que tienen de un instituto televisivo que de un instituto real. No sé si alguna vez habéis ido a un juicio cutre, típico juicio por unas goteras. Es relativamente habitual que los letrados recién salidos de la facultad digan cosas del tipo protesto, señoría, argumentativa. No funciona así el sistema español. Pero las películas sí. Y las películas tienen sentido. Entonces, hay veces que hemos llegado incluso a adaptar nuestra vida real a los paradigmas que vemos en las películas. El cine y la tele configuran mucho la manera que tenemos de vivir. Funcionan muy bien como referentes. Tú ves una película y tú ya sabes que los rubios son los buenos y los morenos son los malos. Si hay rubios, ya hay morenos. Y no tiene por qué ser una película con nazis, en el momento en el cual está bastante claro. Pero eso son cosas que vienen dadas del cine. O sea, desde el principio de los tiempos, a las mujeres fatales os las teñía de rubio platino si eran mujeres fatales tirando a tontas, o se las teñía de moreno muy oscuro porque el moreno afila mucho las facciones, las hace más agresivas. Y automáticamente eso se ha trasladado a la manera que tenemos de percibir a las personas. O sea, hay cosas que hace el cine que las acabamos metiendo en nuestra vida y no al revés. Se supone que el cine coge de la vida, pero luego devuelve
las historias narradas de otra manera y digamos que filtradas, y como tienen más sentido y son más coherentes porque... O sea, la vida y lo que nos pasa en la vida es incoherente, es absurdo, nada tiene sentido. En las películas todo tiene sentido, todo funciona. De hecho, es muy habitual, a mí me pasa mucho cuando hablo con compañeros periodistas que dicen, es que esta comedia romántica y tal, no me la he creído porque el personaje en no sé qué momento toma una decisión que es completamente absurda. Y dices, claro, porque tú en tu vida, sobre todo en tu vida amorosa, tomas unas decisiones que ninguna de ellas es absurda, todas están muy bien tomadas y, vamos, todas las repetirías. Sí, pero en una película no funciona. En una narración tiene que tener coherencia, porque es la manera en la que esas narraciones nos dan tranquilidad. Las películas con final abierto, sea el final que sea, nos perturban, porque se parecen a la realidad. Porque la realidad es ambigua, la realidad además es cruel, es mezquina, o sea, el mundo es un sitio muy horrible. Y cuando en una película vemos a dos personajes, es un clásico del cine, a dos personajes que nos parecen adorables y de repente un coche se lleva por delante a uno de ellos, que es algo que en la vida pasa muy frecuentemente, en la vida lo hemos asumido. Lo hemos asumido como que esas cosas pasan y, joder, qué mala suerte tuvo. Y en cambio en el cine es tragedia absoluta, pura, esta persona no va a salir adelante. Pues sale adelante. En el cine queremos que la gente, por ejemplo, cuando enviuda, queremos que no vuelvan a tener pareja, porque nos estropea la película. Esa persona ya está en otro punto en el que, en cambio, la realidad, si tú enviudas con 50 años, o con 60, o con 70, o con 80, o con 90... ¿Por qué no vas a tener luego otra relación? Pero cinematográficamente nos molesta, porque hace a las historias, las hace sucias, deja flecos. Por eso las series nos gustan ahora más que la televisión, porque permiten mejor los flecos, permiten mejor que pasen, que las cosas se desparramen de alguna manera y luego vuelvan al redil o no. En cambio de las películas queremos... Había un teórico del cine que decía que las películas son cuentos y las series son novelas. Es decir, un cuento es una historia que nos han contado 1.000 millones de veces, hay relativamente pocos. O sea, El viaje del héroe, Romeo y Julieta, El eterno arrepentido. O sea, hay como... Prop dice que son 23, ¿no? Hay un teórico de la narración que dice que hay un número de historias básicas que son las que son. Y en cambio las novelas, que serían ahora las series, pueden ser todo largas que tú quieras y pueden... ser una historia, convertirse en otra, mezclar los géneros. Pero luego hay una cosa que, claro, todo el tiempo pensamos, o uno de los dilemas siempre me meto en una serie o me pego una tirada de ver películas en los próximos días, porque si me meto en una serie voy a estar metido demasiado tiempo. Y a veces suceden cosas con las series que son desconcertantes y no sé, ¿por qué, por ejemplo, el final de las series o muchos finales de series generan traumas colectivos y los finales de las películas los asumimos con Por una más cosa muy naturalidad? sencilla, mira, vamos a hacer un experimento. ¿Cuántos de aquí vais al cine solos habitualmente? O sea, no puntualmente, habitualmente. Vale. ¿Cuántos de aquí veis series solos habitualmente? ¿Veis la diferencia? Y además las veis en casa, y además las veis en pijama, y además las veis mientras estáis haciendo cosas de alguna manera indecentes, del tipo comer en el sofá mientras os cae la comida por aquí. Con las series de televisión tenemos una relación, primero, mucho más larga y, segundo, mucho más íntima, porque muchas veces estamos solos. Entonces, hay cosas que no nos atreveríamos a ver en una sala de cine o no nos atreveríamos a ver en casa acompañados, porque luego generaría una conversación que no queremos tener, que a lo mejor no nos apetece tener. Y en cambio en casa, para lo bueno y para lo malo, tenemos una relación muy directa. O sea, yo a lo largo de mi vida profesional he conocido a muchas estrellas. Hay una diferencia fundamental entre las estrellas del cine y las estrellas de la tele. Aunque ahora se estén mezclando mucho, hay algunas que... Jennifer Aniston, haces muchas películas, lo que tú quieras. Eres una estrella de la tele. O sea, de ahí no vas a salir. Y hay una diferencia fundamental y es la relación que tienen con los fans, con la gente que se los cruza por la calle. Tú te cruzas por la calle. Tú vas por la calle por Murcia. Ojalá esto que digo ocurra. Y tú cruzas con Julia Roberts, que viene de frente. Te aseguro que a 300 metros sabes que es Julia Roberts. Es decir, a las estrellas de cine tienen una cosa, es que nadie se parece a ellas. Son los que son.
Y automáticamente hay como un campo de fuerza alrededor de Julia Roberts que te impide acercarte a ella, porque tú la has visto en una pantalla a un tamaño gigantesco, en películas en las que hablan de mundos en los que tú jamás estarías. Digamos que pertenece a otro planeta. Pero en cambio la gente a la que has visto en una serie de televisión ha entrado en tu casa. Tú no has ido a verlos a ellos al cine, han venido ellos a verte a ti, han venido a verte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Las estrellas de televisión, sobre todo las grandes estrellas televisivas, no pueden salir a la calle porque la gente se los come. Porque literalmente creen que son sus amigos. Y es algo, por un lado, muy perverso y por otro lado, muy natural. Pues esa gente ha entrado en tu casa. Si es una comedia, por ejemplo, las comedias televisivas tienen todo. Las narraciones televisivas son muy fácilmente desmontables. Y es muy anticlimático explicar cómo funcionan, pero tienen funcionamientos muy claros. Una comedia como Friends tiene un funcionamiento que es, les va a pasar muchas cosas, pero estos personajes nunca van a cambiar. Al final de cada episodio van a volver a su esencia. Phoebe llegará un momento en Friends, los que conozcáis los personajes de Friends, es una atolondrada, llegará un momento en el que, tía, espabila. Pues no espabila. Pues no espabila. El personaje de Rachel, Jennifer Aniston, llegará un momento en el que le digan, mira, tía, ya sabes que el hombre perfecto no existe. Plántate en uno que vaya al 80% de tus requisitos y pa'lante, porque si no, no vas a encontrar nunca novio. Pero no lo hace, porque esa es la esencia del personaje. Entonces nos producen una comodidad, nos producen un placer y los convertimos en alguien más de nuestra familia. Al contrario, un drama televisivo en el que hayamos vivido durante 4 o 5 años, 4 o 5 temporadas con un personaje, estamos tan involucrados con ese personaje que da igual lo que le pase. Cuando acabe la serie no nos va a gustar porque se va. Porque se va. No hay más. Es una sensación casi parecida, es una especie de duelo audiovisual con un personaje que ya no está. Por eso los creadores de series, cuando tienen que plantear finales, ya desde hace unos años se plantea desde la perspectiva de que el final va a ser insatisfactorio per se, porque es un final. No va a haber manera, o sea, aunque sea el final más feliz del mundo, da igual. O sea, va a haber un duelo, va a haber un desapego. Pasa, si analizáis las series que habéis visto a lo largo de la historia, pasa constantemente. Es decir, es gente que ha estado... Y aparte, pensad, por ejemplo, que en una película la gente no cambia. La gente físicamente no cambia. Pero una serie que dura 10 años, ves envejecer a la gente. Es como que el tiempo de la película claro, está más procesado. El tiempo de la película no existe realmente, excepto si es una película que cubre espacios de tiempo muy largos, que entonces lo que hacen es lo contrario, insistirte a través de la caracterización en que ha pasado el tiempo. Pero en cambio en una serie, aunque intenten que no pase el tiempo, hay una cosa en Friends muy graciosa, que es cuando empezaron a ir a dentistas caros los actores. Es como en la 3ª temporada. Porque todos tenían unos dientes como bien. O sea, en Estados Unidos para trabajar como actor, sin una dentadura perfecta, tío, es muy difícil. Iban todos bien, pero iban como al 80%. Y de repente hay una temporada en la que las piñatas son increíbles. Eso hace que no... O cuando, por ejemplo, la gente se empieza a operar, que es lógico, ahora la gente se opera muchísimo, y de repente dices, pues es una persona que se ha operado, porque esta persona probablemente en la vida real también se habría operado. No sé si veíais The Good Wife, pero en The Good Wife, Juliana Margulies, que interpretaba a una abogada de élite de Chicago, a partir de la 3ª temporada empezaba a hacerse sus votos y sus cosas, porque era una mujer de 50 años, y dices, pues que esto está en el personaje también. Quiero decir, si tú fueras una abogada de 50 años, matrimonialista en Chicago, también te operarías. Y eso le da a la serie un plus de conexión, al ver a los personajes crecer. Cuando esto ha pasado varias veces a lo largo de la historia, que ha muerto un actor de una serie muere, y la serie tiene que seguir sin él. Son capítulos de una emoción increíble, porque han tenido que integrar un acontecimiento de la vida real en una serie. En las películas eso no ocurre. Si un actor muere a mitad de una película, lo más habitual es que o la película se cancele o se busquen más semanas de rodaje para poderlo sustituir con otro actor. Es decir, eso nunca lo vamos a ver.
si recordáis Las chicas de oro en los años 80, una cosa muy curiosa es que las actrices de Sexo en Nueva York ahora, en la secuela de Sexo en Nueva York, son más mayores que las actrices de Las chicas de oro cuando hacían Las chicas de oro. O sea, esa redefinición de lo que es una mujer de 60 años es algo que la tele nos ha enseñado y lo ha hecho muy bien. Pero cuando hacían las chicas de oro, cuando tú trabajas con actores durante mucho tiempo es más de 2 semanas, tal cual están las cosas, necesitas una aseguradora que, entre otras cosas, asegure lo que va a pasar si el actor no puede ir a trabajar, ya sea porque ha decidido no ir, ya sea porque está en una clínica de desintoxicación, ya sea porque se ha muerto. Me encantan las 3 casuísticas porque el 90% son estas 3 casuísticas. Y leyendo sobre el rodaje de Las chicas de oro en los años 80, decían, es que esta serie no lo puede superar. Es decir, si una de las actrices falla por cualquiera de las 3 cosas, el personaje hay que matarlo. No podemos matar a estas 3 mujeres cuya gran triunfo en la vida, lo triste que eran los años 80 para las mujeres mayores, era seguir vivas. Entonces, si una desaparece de la noche a la mañana, la serie desaparece entera, porque sabían que había esa conexión. Al contrario, todos los que vemos Misión Imposible y estamos al tanto de cómo funciona Tom Cruise, sabemos que lo vamos a ver morir en pantalla. En algún momento, saltando un avión o alguna cosa que hace él, pues acabará en la toma y dirá el director, y aquí. Y probablemente lo vayan, y yo estoy absolutamente convencido de que lo van a integrar en la película. De que lo van a integrar porque murió haciendo lo que más le gustaba. Ya lo tiene él firmado. Que está firmadísimo. Que es una manera de llevar más allá el pacto de ficción con el espectador. Esto en el momento en el que el cine se convierte en el centro de la cultura pop, se producen fenómenos, pues eso, como este fenómeno potencial, pero siguiendo con Tom Cruise. No sé si recordáis Eyes Wide Shut, la película que hizo con Nicole Kidman, dirigida por Kubrick, que era la historia de un matrimonio en plena desintegración. Kubrick, cuando empezó a rodar con ellos, dijo, qué interesante, la historia de un matrimonio en plena desintegración interpretada por un matrimonio en plena desintegración. Si ves el guión original de Eyes Wide Shut, se parece al final, porque viene de un relato corto que se llama Relato Soñado, que es un poco una cosa onírica, y él la llevó a una trama muy clarita en la ciudad de Nueva York. Pero el guión original está muy alterado para que la energía que tenía esa pareja que se estaba divorciando en la realidad se integre en la pantalla. Y es uno de los pocos casos en los que ha pasado en el cine y genera esto que digo yo que es la magia, ¿no? El otro cliché es Señor y señora Smith es una película horrorosa. Es una película horrorosa porque la película es la historia de una pareja que tiene muchísima tensión sexual, pero tienen que matarse el uno al otro por contrato. A ver, como premisa está muy bien. Pero la tensión sexual que tenían Brad Pitt y Angelina Jolie en el set era tal que la película la tiene que rebajar. En vez de añadir para que la película funcione, la tiene que rebajar. Y ver Señor y señora Smith es una experiencia muy perturbadora. A lo mejor te pone muy cachondo, a lo mejor te pone muy incómodo, porque estás viendo realmente a 2 personas claramente enamoradas en pantalla. Igual que cuando veis Eyes Wide Shut estás viendo a 2 personas claramente desenamoradas en pantalla, y es igualmente perturbador, ¿no? O todos hemos visto Instinto Básico. En Instinto Básico hay las crónicas del rodaje, no, la historia nos cuenta cómo Michael Douglas cobraba 10 millones por la película y Sharon Stone 250.000 euros. Es decir, 40 veces menos. Ella no era una estrella, él sí. Y él además era un productor. Pero la película va de una mujer que es demasiado para un tío y que lo va a manipular hasta el final. De hecho, con un final abierto maravilloso, porque de abierto no tiene nada. Simplemente te están dejando fuera el asesinato final de él, que va a ocurrir antes o después. Perdón por el spoiler. Lo va a matar. Pero esa energía, la energía de 2 personas que en pantalla tienen un juego de poder completamente distinto al que estaba ocurriendo en la realidad, se transmite al espectador y genera una sensación de incomodidad que dices, ¿de dónde sale esto? Pues sale de que la persona que tenía menos poder en el set es la persona que tiene más poder en la pantalla. Y eso da una tensión muy rara, ¿no? Es la tensión de las películas de Hitchcock. Las películas de Hitchcock
nadie sabe por dónde le da el aire. Pero porque realmente los actores no sabían por dónde les daba el aire. No sabían cómo iba a montar Hitchcock la escena. No sabían muchas veces exactamente qué estaban haciendo. Y eso genera una conexión con nosotros muy, muy especial y muy específica. Es un tema, lo de qué forma en la vida bulle, o sea, en el cine bulle la vida y la realidad, y eso está detrás de la conexión que podemos tener con ellas. Pero también una cuestión que habla, de la que hablas en tu libro es cómo también esa vida está en nuestra relación con las películas. En el sentido de que muchas veces las películas lo que te devuelven es lo que tú has cambiado de cuando la viste en una época y cuando la has vuelto a ver ahora, ¿no? Y ahí hay uno de los párrafos que más me tocaron de tu libro, es que te refieres a Maridos y Mujeres. Es que es justo lo que iba a decir. Es que, sí. que soy una maravilla yo para esto. Esa gente tan ajena a mí en su momento. O sea, estás hablando de cuando volviste a ver Maridos y Mujeres con 40. Os pongo en tal y luego lo lees. Sí, ¿quieres? o lo lees tú. Yo cuando tenía 15 años, yo quería ver todas las películas que había. Entonces me puse a ver las películas de Woody Allen porque es lo que había que ver. Y era la época aquella en la que Woody Allen todo lo que escribía era... Luego pasó ha tenido varias etapas, que las comentamos, todas muy graciosas. O sea, muy graciosas, muy de Woody hijo. Sabemos lo que estás contando. Pero hubo una época en la que él hablaba mucho de parejas de 40 años que tenían unas relaciones que para un chaval de 15 años, como era yo en aquel momento, sin darme cuenta que la de mis padres era exactamente igual, eran matrimonios que ya han entendido que el matrimonio no es solo quererse, es también convivir, es también tener una economía común. Entonces, a mí una cosa que me producía muchísima desazón y me parecía que eran películas muy cínicas, incluso muy mezquinas, era ver cómo dos personas podían querer divorciarse, pero no divorciarse solamente porque el hecho de pensar en la pereza de una mudanza, decían, ¿hasta qué punto me tiene que caer mal mi marido para que me compense empezar a hacer cajas? Y de repente, en una ruptura, dije, era esto. O sea, eso que yo no entendía con 15 años era esto. Eso de... Esa gente tan ajena a mí en su momento, ahora eran mis amigos, mis conocidos, mi hermana, mi madre, yo. Sus derrotas sentimentales eran las mías, sus delirios de grandeza vitales eran los míos. Igual que sus mezquindades, sus miserias, sus cutreces, sus manías. En pocos momentos brilla más el cine de Allen que cuando mete la cámara en medio de una discusión de pareja intrascendente. Bueno, eso también como... Woody Allen nunca ha puesto a una pareja a discutir en Ikea. Porque Woody Allen es muy pijo y él probablemente no sepa en lo que es Ikea. Pero la idea de la pareja no como una guerra permanente, sino como un lugar de negociación, o sea, lo que va después del amor. Es una cosa que a mí me interesa mucho, que con 15 años no me interesaba porque yo creía que lo que iba después del amor era, pues, otro amor. Si te cansas de este amor, pues a por el siguiente. Hasta que te das cuenta que la vida no es así. Y yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero cuando tienes hijos, este pacto es mucho más complejo porque, aparte de una persona con la que compartes tu proyecto de vida, como diríamos, compartes una realidad que es una crianza. Y a mí todo esto, cuando era adolescente, me parecía una abstracción y sobre todo un cinismo. Y luego me di cuenta de que Woody Allen trataba a esa gente con mucho cariño, porque eran sus amigos, eran sus hermanos, era él. O sea, esta idea de vamos a negociar esta relación que tenemos, que es justo lo que cuenta también Kubrick en Eyes Wide Shut, que es una pareja que decide no hacer eso. Ellos creen que la única manera de estar casados es ser una pareja perfectamente compenetrada, sexualmente súper apasionada en todo momento. Y no entienden la siguiente fase, que es hay gente que no le llega nunca, ¿eh? Hay gente que vive instalada en la pasión permanentemente, pero son los menos. Eso sí que son ciencia ficción, la mayoría. Pero la mayoría de la gente no. Entonces, esas películas, cuando las ves de joven, son unas películas y cuando las ves de mayor son otras. Pasa prácticamente con todo, o sea, todo es las cosas son la experiencia que tenemos de las cosas. de Almodóvar antes, ¿no? De ver películas de Almodóvar. Almodóvar es ¿cómo es ese momento que a mí me llegó como a los 20 y muchos en el que te das cuenta que Almodóvar no hace cine realista. Almodóvar se inventa un mundo en el que la verdad, o sea, él creo que una vez dijo que él o alguien describió su cine como que él no quería retratar la realidad, él quería contar la verdad. Todo es delirante, nada es
nada es reconocible de lo que ves en pantalla, pero los sentimientos sí lo son, las reacciones sí lo son. O sea, a mí hay una escena que me divierte mucho, que es de La flor de mi secreto. En La flor de mi secreto, Marisa Paredes es una escritora neurótica de novelitas rosas que está casada con Imanol Arias, que vive que es un militar y que está en Bosnia en ese momento. Pues es que Almodóvar, el problema que tiene sus películas es que las estrena pensando en lo que pasa en ese momento y no se da cuenta que dentro de 40 años después nadie se acuerda de Bosnia. Entonces es como, ¿Bosnia? ¿Qué es Bosnia? Bueno, pues había una guerra en los 90. Terroristas chiitas. Los terroristas chiitas, claro, mujer salvo un ataque nervioso. ¿Qué son los terroristas chiitas? Muy largo, luego te lo cuento. Pero que no hace falta tampoco, ¿no? Porque ver a María Barranco... Sí, pero a veces sí. Pero el caso es que la parte esta era muy divertido porque él venía de Bosnia en un permiso y ellos se estaban como medio separando, pero él había dicho, bueno, pues me voy a la guerra y cuando vuelva lo hablamos. Esto es tal cual, ¿eh? Y cuando vuelve, dice, él en vez de, digamos que zanjar la cuestión y separarse o no separarse, pretende hacer tiempo y volverse a la guerra durante otros meses y que el problema esté ahí permanentemente latente. Entonces él dice algo así como, bueno, es que me tengo que volver a la guerra. Y Marisa Paredes le responde, ¿y la guerra que tengo yo dentro? Y es, a ver, Marisa, a lo mejor tenemos que relajarnos. Estamos comparando un conflicto armado de verdad con tus movidas matrimoniales, ya. Pero el sentimiento es reconocible. Lo que está pensando esa tía en ese momento, que es una mezcla de egoísmo, patetismo y que a veces para ti tu divorcio es más importante que la guerra que está ocurriendo en otro país. Y eso es una reacción humana teóricamente despreciable, pero que ocurre en la realidad siempre. O sea, es como cuando en las películas nos ponen frente a espejos, mucho más que los libros, porque los libros podemos cerrarlos, pero las películas tienen una capacidad de estar pasando aunque nosotros no pasemos las páginas. O sea, digamos que son un consumo muy pasivo y a la vez muy directo. O sea, lo estamos recibiendo todo de golpe. Y a veces nos ponen delante de espejos que no queremos. Y como que te llevan por muchos caminos a aquel momento en el que la viste. Claro. ¿no? Son sensaciones. Y tú recuerdas la sensación que te produce algo en su momento, y esa misma película, años después, quizá no te produzca la misma sensación, o quizá lo que tú recuerdes es la que te produjo en un principio. Esto pasa mucho con las películas de miedo. Todo el mundo tiene una película de miedo que le da mucho miedo. Generalmente es la primera película de miedo que vio. La primera vez que pasó miedo en una pantalla. Mi madre tiene un serio problema con cuando se ha mudado o se ha tenido una casa con el baño y con la cortina del baño. Porque mi madre, psicosis, se le quedó aquí y no se la pudo sacar nunca. Entonces, o sea, mi madre llegó a tener duchas sin mampara y sin cortina. Que no hay nada más triste que ducharse sin mampara y sin cortina, porque tienes que elegir entre inundar el baño o ducharte como en la posguerra, ¿sabes? Así con el... Pero para mi madre una cortina de baño está por encima... O sea, es que no va a poner una cortina de baño. Es que antes no se ducha. Es que antes... Porque es la primera película de miedo que vio. Yo, por ejemplo, en el libro hablo de que mi padre, nuevamente mi padre, era un hombre que le gustaba mucho la ciencia ficción, pero digamos que no era una persona especialmente reflexiva. Entonces, como a mí también me gustaba mucho de pequeño la ciencia ficción, estamos hablando de 5 o 6 años, las películas de naves espaciales, como se han hablado toda la vida, del espacio. Él dijo, pues hay una película del espacio que voy a llevar a Alberto a un cine de verano a verla. Esa película era Alien, que es una falsa película del espacio porque realmente es una película de terror, simplemente ocurre en el espacio. Pues yo es una película que no entendí porque yo era muy pequeño, vi los primeros 10 minutos y cuando ocurre lo que ocurre al principio, que ahora hemos visto muchas películas en las que pasa eso, pero en su momento es una película revolucionaria, técnicamente revolucionaria, y todo el mundo sabe lo que va a pasar cuando lo ha visto pasar, pero cuando no has visto pasar eso por primera vez no me quiero ni imaginar el bote que tuvo que pegar el cine en aquel momento. Yo recuerdo 2 cosas. Por un lado, el no entender lo que estaba pasando, pero pasar un miedo absolutamente atroz. Un miedo que además es sobrenatural porque estás en una sala, en mi caso en un cine de verano, con un montón de gente, con este ambientillo de los cines de verano, de que se veía una carretera por detrás. O sea, tengo todas esas sensaciones las tengo grabadas. Y lo siguiente que recuerdo es como ir volando. Y era porque mi padre me había agarrado y me había sacado del cine a todo correr, probablemente abochornado, y
Entonces no había internet, con lo cual probablemente le pudo falsear a mi madre lo que habíamos hecho por la tarde, porque le hice llevar al niño a ver Alien. O sea, el divorcio de mis padres habría adelantado 15 años. Pero yo sí que tengo todas esas sensaciones dentro del cuerpo. Y mira que he visto Alien veces y veces y veces y veces, pero siempre queda un poquito de eso cuando veo esa escena. Porque ya se han mezclado muchas cosas, se ha mezclado que mi padre ya no está, se ha mezclado... Cada vez que voy a ver una película de Alien siempre digo, ay, esto papá le habría encantado. No me imagino, imagínate a tu padre ahora con 80 años y con 40 era como era, imagínatelo ahora, es que no lo habrías llevado al cine. Pero yo vivo en una realidad paralela en la que vamos al cine a ver Alien Romulus, nos encanta a los dos muchísimo y nos reímos de cuando me llevó a ver la primera. Pasa con el miedo, pero pasa también es muy habitual que ocurra con el despertar sexual. Es muy habitual que las primeras emociones que luego releemos con el tiempo, desciframos con el tiempo de aquel día cuando yo fui al cine a ver eso, esto es que me puse cachondo, o esto es que eso me excitó, o eso es que esto sexualmente me tocó. Candela Peña lo cuenta muy bien, que ella de pequeña se fue a ver Vestida para matar. No, Vestida para matar no me acuerdo cuál era. Y decía, y yo noté hormiguillas ahí abajo, y tenía 12 años. Y luego volvió a ver la película de mayor, y esa película en la que Angie Dickinson está como... Y dijo, era esto. O sea, esa parte sensorial... pasa mucho, pasa con el miedo, pasa con la primera vez que ves morir. Es raro ver morir a una persona en la vida real, sobre todo para una persona joven, pero es habitual haberlo visto en una película. Todos recordamos muertes de películas que nos han resultado especialmente dolorosas, porque no habíamos visto nunca eso. Y a la vez, chistes de los que te vas a reír toda la vida, porque la primera vez conectó contigo y cuando lo vuelves a ver conectas con esa primera vez en la que te reíste, entonces te ríes la película pero también te estás riendo de ti mismo y estás como volviendo al pasado, que a veces es un lugar feliz y a veces no. Yo antes te contaba lo de Planeta Rojo. Yo Planeta Rojo no la he vuelto a ver porque no creo yo en las cosas estas, las reminiscencias pero no voy a jugar. No, porque recuerdo eso, meterme 2 horas al cine y a la salida pues tenía 400 llamadas en el móvil, que entonces eran los móviles, solo había llamada perdida o mensaje. Entonces había 4.000 llamadas perdidas, lógicamente de mi hermana, somos 2 hermanos, de ¿dónde coño estás? ¿Sabes? Que se ha muerto papá. ¿Sabes? Y además era Nochebuena, o sea, era todo mal. Pero a la vez, aunque no he vuelto a ver la película, no le tengo asco, te quiero decir. La veo a veces me aparece en el menú de Netflix, porque el menú de Netflix es muy puñetero y sabe cosas. Y hay cierto gustirrinín, ¿sabes? Esa película es parte de mi vida, otras no. Antes de pasar la palabra al público, que hablo mucho. Imagino... Joder. Sí, te quería poner... A ver, porque es muy fácil hablar de películas, bueno, fácil hablar de experiencias, de películas, de nuestra trayectoria como espectadores y tal, pero como crítico, ¿cuál es la responsabilidad? No sé, ¿sientes el peso de la responsabilidad de ser crítico cuando realmente tienes que hablar de películas que te importan a ti, que importan a gente que tienes alrededor? Esto es una movida, porque y que tienes una obligación de ser honesto con el público, evidentemente. Pero a la vez lo que hago, insisto, no es importante. Y yo no tengo... O sea, la crítica artística es una disciplina que yo respeto muchísimo, es una cosa muy complicada, es muy difícil de hacer y la hace muy poca gente. Lo que se hace mucha es opinión. Mucha opinión sobre películas, que es otro género distinto y que es básicamente al que yo me dedico. Si lo queremos pensar como que está mezclado lo uno con lo otro, te lo acepto. Pero yo, por ejemplo, a la hora de escribir y de publicar críticas, que hago, o columnas de opinión, ya me he vuelto a meter yo en mi propia trampa, yo tengo un criterio, y es que yo solamente hablo o escribo sobre películas o series que me gustan a mí y que las puedo defender yo desde el yo, con toda la tranquilidad del mundo, aunque a ti no te gusten. De películas y series que creo que son tan buenas que aunque a mí no me gusten, es
incuestionable que esto es bueno, aunque a mí no me guste. Y me pasa muchísimo. No sé si has visto Casa en Llamas. O sea, a mí Casa en Llamas me parece muy irritante. Pero no te voy a decir que es una película mala. Es una película que está bien escrita, que está bien dirigida, que está bien interpretada, que va de cosas. Pues a tope con Casa en Llamas. Y luego de productos que son culturalmente relevantes, me guste a mí o no. Es decir, eso yo no lo decido yo. Yo no decido si el acontecimiento cinematográfico del año pasado fue Barbie. Fue Barbie. Yo no decido si el acontecimiento cinematográfico de este año es Gladiator 2. Es Gladiator 2. Está más allá de mí. Entonces, yo sí que escribo sobre eso. Pero siempre intento que cada vez que escribo sobre una película o sobre una serie, por mala que me parezca o por irrelevante que me parezca, todas tienen un ángulo. De todas puedes sacar algo. En todas. Es muy difícil que haya una película o una serie que no tenga algo que sirva. Algo que funcione. Algo que sea nuevo. Algo que sea distinto, un personaje, un chiste, una idea. Y a mí creo que mi trabajo también es encontrar esa idea o intentar encontrarla y decir, pues vea esto por esto o dele una oportunidad a esto por esto. A veces no es fácil, pero si te esfuerzas, en prácticamente todo hay algo salvable. Y por otro lado, no pasa nada porque una película o una serie que todo el mundo dice que es buenísima no te gusta. No pasa absolutamente nada. No es para ti. Y no pasa nada porque algo que todo el mundo odia a ti te hace feliz. Al mundo no hemos venido a tener una vasta cultura. Al mundo hemos venido a ser felices y a pasárnoslo bien. A ver, si de repente dices, es que todo lo que me gusta es una mierda, pues a lo mejor pues pide un consejito y a lo mejor te abren otras puertas, pasas por ellas y encuentras cosas increíbles. Y luego, ya que estamos hablando de puertas, mira, Fran Lebowitz decía una cosa de los libros que yo lo meto también para películas y para series. Ella decía, mucha gente lee libros pensando que son espejos, que son sitios donde mirarte, donde reconocerte, donde encontrarte. Y eso es lícito y a veces ocurre. Pero ¿no sería mejor pensar en los libros y en las películas y en las series como puertas para pasar a otros sitios? Si lo que hay dentro en ese otro sitio no te interesa, vuélvete, cierra el libro, apaga la serie, ponte con otra, hay muchas. Pero si te interesa, vas a entrar en un mundo que no conoces, vas a ver experiencias nuevas, vas a conocer personas nuevas. A mí, por ejemplo, me interesan mucho las películas y las series que tratan sobre gente que me cae fatal, pero cuya vida me interesa. No me tienes que gustar, me tienes que interesar. Es como yo me enfrento a los personajes, muchas veces a los personajes televisivos, ¿no? No sé si hace unas semanas ha estrenado Celeste en Movistar, que es la historia de una inspectora de Hacienda que es un monstruo. O sea, es una persona que goza de ser inspectora de Hacienda, que me parece una cosa complicada. Si hay algún inspector de Hacienda en la sala y goza, es para hacérselo mirar. Pero me resultaba un personaje profundamente interesante, porque yo decía, ¿qué mueve a esta tía? Por eso durante los últimos 20 años hay una especie de esquizofrenia cultural con la gente alabando series como Los Soprano o como Breaking Bad, por poner dos muy conocidas, y no queriendo admitir que están disfrutando con un producto protagonizado por un villano. El protagonista es el malo. El protagonista no merece ganar. Y si gana, es porque lo ha hecho mejor que los demás, pero no porque lo merezca. Si aquí algunos sois fans de Juego de Tronos, recordaréis como una serie medievaloide, es decir, está ambientado en un mundo de fantasía, pero está ambientado en un mundo medieval, donde las reglas son las del mundo medieval. La fuerza y el dinero es lo que bueno, realmente sigue siendo así. La fuerza, el dinero y el sexo, como decían en House of Cards, es lo que mueve el mundo. Pues durante 5 temporadas nos metieron en un mundo en el que todo funcionaba así, es decir, el que tenía más fuerza, el que tenía más dinero, el que tenía mayor capacidad de manipulación sexual, ganaba la partida. Y sin embargo, cuando llegó la última temporada, en HBO decidieron, no sé por qué, aplicar una especie de regla moral y que al final ganaran los buenos. Tal cual. No ganaran los mejores, ganaran los buenos, porque les parecía muy incómodo proponer que a veces quien merece ganar es el que ha jugado más sucio. Quien merece ganar es el que ha jugado mejor sus cartas. Y de repente se inventaron unos santos donde no los había y personajes que eran evidentemente más listos. Había un personaje, no sé si recordáis, en Juego de Tronos que tenía dragones. Y los dragones empiezan a echar fuego. Y ella empieza a avisar. El día que me toquéis voy a coger los dragones, lo voy a quemar todo. Me estáis hartando. Y la hartaron.
y lo quemó todo. Y había muchos espectadores que decían, pero no puede ser, pero qué mala. No, que lleva desde el principio diciendo que lo voy a quemar todo. Pero al espectador ahí se junta lo que decía antes, se junta con que era una serie que se había encariñado con este personaje en concreto, que le habían, como era rubia y como era apocada y como era poquita cosa, le habían otorgado determinadas virtudes que ella dijo, que tengo dragones, que todo esto es para desviar la atención. Y se produjo esto que decíamos antes, de que el final no satisfizo a nadie, pero tampoco satisfizo. Es rarísimo, ¿eh? Castellano es endiablado. No gustó ni a los que querían un final que les contentase. No gustó a los que queríamos un final que tuviera sentido. No le gustó a nadie, porque acababa la serie y porque se habían cargado las propias bases de la serie. Todos recordamos Sexo en Nueva York, que es la historia de 4 mujeres que disfrutan de su soltería, y cuando llevamos 3 temporadas, toda la obsesión de las 4 es casarse. Y dices, ¿la serie sigue siendo divertida? Sí, sigue siendo divertida, pero ya es otra cosa. O sea, ya no es una serie sobre no pasa nada por quedarse soltera toda la vida, sino que va de otra cosa. Y eso fue para ir contentando espectadores que algunos no... Lo que querían era que esa serie les diera de alguna manera la razón. Breaking Bad no te da la razón en ningún momento. Los Soprano no te da la razón en ningún momento. O sea, algunas de las mejores series y de las mejores películas de la historia no te dan la razón. Tú ves Memorias de África y estás a topísimo con esa mujer enamorada. Que tenga esclavos te parezca un poco... Bueno, tiene esclavos. O sea, ¿qué más da? Es decir, lo importante es que está enamorada de Robert Redford. O sea, ese tipo de mentiras bonitas son las que hacen lo que tú dices, que el cine se meta en nuestra vida de maneras que a veces no son conscientes, ¿no? Lo que te decía del miedo, del pudor, es muy habitual haber visto a una persona desnuda en una pantalla antes que en la vida real. Me refiero a un adulto de tú a tú. Eso configura muchísimo la idea que tenemos de ver el mundo y sobre todo nos separa de la idea que tenía la gente que no veía películas. Y eso es hace 5 generaciones, no es hace 3.000 años. Es decir, no es ni 5. Es decir, el mundo de mi bisabuela no estaba conformado por las películas. El de mi abuela un poquito. No se besaban como en las películas de Hollywood. Claro, no se besaban con las películas de Hollywood, no se hablaban entre ellos como en las películas de Hollywood, no tenían un mundo reconfigurado a través del cine. Por eso el cine que no es de Hollywood también nos parece tan agrio, porque se parece muchísimo más a la realidad. Son películas que no parecen películas, ¿no? Mi amigo Juan Sanguino siempre dice que hay un tipo de película que sabe que es una película. Hay películas que saben que son una película y tú sabes que es una película y juegas a ese juego. Pero cuando una película intenta romper eso y querer parecer más real, es muy incómoda de ver. Y a la vez es una experiencia muy agradecida, ¿no? Tú cuando en una... Hay una película de Woody Allen que a mí me encanta, que se llama Conocerás al hombre de tus sueños, que en inglés es You'll Meet a Dark Stranger. Conocerás a un hombre moreno, es en inglés. Y hay un momento en la película en la que aparece Antonio Banderas. Y tú dices, ¡ya está! ¡Es este! O sea, ese gustirrinín de una película que sabe que es una película... No lo encontramos en películas que tienen un giro molesto o que se vuelven cínicas o que no cierran o que nos generan una pregunta más que respuestas. El cine tradicional da respuestas. El cine que nos hace preguntas nos pone muy nerviosos. Vamos a abrir el... Sí, porque si no el coloquio. Sí, porque esto es una cosa... ¿Alguien quiere preguntar? Un par de preguntas. Me ha surgido cuando has hablado de si un actor muere en una película.
ahora no sería sencillo ponerle la cara digital a otro y funcionar. Y eso va, Mi teoría es que ya está eso. ocurriendo. Mi teoría es que hay gente que ha muerto hace años. Concretamente, todas las personas que trabajan con James Cameron y están siendo sustituidas por muñecos. Fíjate, eso que preguntas no es ninguna tontería porque hay un miedo real en los actores, sobre todo en los actores que cobran mucho y que son una inversión, a que esto vaya a ocurrir. Pero yo sigo pensando que lo que te hace un buen actor, o sea, la inteligencia artificial puede copiar, pero no puede crear nada. No saben todavía crear cosas y cuando lo intentan puedes acabar, pero siempre puedes acabar yendo a la fuente. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay una manera, siempre puedes tener una inteligencia artificial que descifre esa otra inteligencia artificial y te diga viene de ahí. Hay un momento, no estás de acuerdo. ¿Tú crees que sí que puede inventar? Yo creo que al final no nos pillaremos, que nos van a pillar la inteligencia artificial. Yo tengo Nos va a dar mucha la vuelta. esperanza. Yo, por ejemplo, siempre pienso en ¿os acordáis de Los puentes de Madison, no? Esta mujer interpretada por Meryl Streep que se enfrenta a lo que ella cree que es la última oportunidad de encontrar un gran amor en su vida, ¿no? Ella está casada, pero aparece un hombre en el pueblo que es Clint Eastwood, que es fotógrafo, o sea, todo el cliché de artista, vive una vida bohemia, lo que quieras, pero la peli es un peliculón. Y ella se plantea que este puede ser el amor de su vida. Ojito, ella tenía 46 años, ¿eh? Con 46 años estaba ya planteándose la vida en términos de mi última oportunidad. Yo tengo 48 y yo soy como la Preisler. Creo que todavía tengo por delante 7 maridos. Isabel nos ha rendido, ¿eh? Y hay un momento en esa película en el que Meryl Streep va a cerrar la nevera y la cierra con el culo. Y la cámara hace una cosa muy rara porque claramente eso no estaba previsto y tiene que encuadrar para que se vea ese momento. Pero con ese momento la sensación que te da es de que ella está sola en su casa. O sea, es un gesto que yo no sé hasta qué punto, y mira que yo los actores los cuestiono muchísimas veces, ¿eh? Pero creo que sí que hay un punto que a lo mejor la inteligencia artificial lo logra hacer y en tal caso viva la inteligencia artificial. Porque si consigue generar eso, si consigue generar ese momento en el que Faye Dunaway en Chinatown se aparta el pelo de la cara y entonces da la luz exactamente sobre los ojos y te das cuenta de que el personaje Jack Nicholson no va a haber una mujer tan guapa en su vida. O sea, hay determinadas cosas de las películas y una de ellas es la cara de los actores que yo creo que no se van a replicar nunca. Hay una película que se llama de Barbara Streisand que se titula El espejo tiene la verdad, las dos caras la verdad, no me acuerdo. Una en la que ella tiene que elegir entre Pierce Brosnan y Jeff Bridges. Porque es Bárbara y paga ya la película. Y la gente le diría, Bárbara, esto no se lo va a creer nadie. Sí, porque soy la productora. Y hay un momento en el que ella le da con la puerta de las narices a Pierce Brosnan, y hay un contraplano de Pierce Brosnan que yo creo que es como de, hay que joderse. O sea, me acaba de dar con la puerta de las narices Bárbara Streisand. O sea, esos pequeños momentos de magia que son imperfectos del cine a mí yo sigo pensando que eso no es replicable. A mí me viene a la cabeza la película serie El Irlandés, que rejuvenece muy bien a los actores. Y que en cambio rejuvenecen a Robert De Niro, pero tú dices, yo es que a Robert De Niro lo he visto joven y no era así. Y hay un momento rarísimo ahí y además camina como un señor de 80 años, pero tiene la cara de un tío de 30. A ver, hay un poco la inteligencia artificial, espero que haya aprendido de eso, pero sí, yo sí que creo que hay cosas que están en la interpretación, que están en el guión, que a veces están en eso, en cosas que en principio parecen errores, pero luego con el tiempo te das cuenta de que son magia. O sea, ¿tú crees que la inteligencia artificial se atrevería a hacer una película como Fuego en el cuerpo? O como instinto básico. Pero la cuestión también, a lo mejor también la pregunta sería si dentro de 1 o 2 generaciones los espectadores necesitarán esos detalles o si como han crecido jugando, no sé, o será una cosa residual igual que en la ópera o... Mira, yo el otro día vi mujeres al borde de un ataque de nervios con mi ahijada y una amiga suya que tienen 20 años que nunca la habían visto. Y sin embargo, me habían mandado a mí como 5 o 6 memes de la película por WhatsApp para comunicarse. Y de repente, cuando vieron a Julieta Serrano en la moto con la peluca
echándosele para atrás, viéndose toda la goma, que es el meme que ellas utilizan de llego tarde pero llego. Y me dijo una, que esto viene de aquí. Dije, es que todo viene de aquí. O sea, básicamente todos los memes vienen de mujeres al borde de un ataque de nervios. Pero yo conozco gente que utiliza la frase, yo no me puedo volver a Málaga con esta papeleta, bastante tengo con ser modelo. Es de esa película, es decir, hay cosas que son... es que, ¿tú crees que una máquina se va a inventar a Julieta Serrano con la peluca cayéndose en una moto y que justo cuando ella se sube en esa moto, que es de un motero que ella pilla por la calle, la novia del motero que se ha quedado en la acera dice que en esa moto el único chocho que se sube es el mío? ¿Tú crees que alguna inteligencia artificial va a ser tan grosera de escribir eso? A ver, si lo hace, que escriba mis artículos también, A mí me gustaría pensar que no, pero veremos. Y última pregunta, el nombre del restaurante de Murcia. El nombre del restaurante de Murcia. No me acuerdo. Lo he buscado muchas veces. La cena aquella con Ridley Scott fue bastante increíble porque era un señor que estaba obsesionado con el jamón. No le culpamos en absoluto, pero fíjate que para mí Ridley Scott, pues imagínate, el director de Alien, de Blade Runner, de Thelma y Luis, o sea, para mí era la persona más interesante del mundo. Me parecía un tío aburridísimo. Y Janina, que contaba historias increíbles de Julio Iglesias, os podéis imaginar qué tipo de historias, me pareció mágica. Fíjate, eso sí que es una cosa que me pasa a mí mucho por mi trabajo. Yo soy a mí me fascinan tanto las estrellas como al que más. Y sí que es verdad que ahí sí que la magia se pierde bastante, ¿no? Con los actores, con los directores. Hay gente muy interesante, pero hay gente que simplemente es interesante porque en la pantalla los convierte en mágicos. Yo creo que en el libro lo cuento. Yo una vez tuve que entrevistar a Julia Roberts y fue una entrevista rarísima porque yo la tenía delante, muy cerca, como a esta distancia, pero a la vez se estaba grabando la imagen en vídeo. Era una entrevista, no me acuerdo, creo que era para Movistar, entonces se grababa en vídeo su plano y mi plano, es decir, teníamos ambos, estamos colocados así, y teníamos ambos una cámara detrás. Y yo tenía aquí 2 monitores con los que veía la cara de Julia Roberts, es decir, la cámara que yo tenía detrás, y mi propia cara, es decir, la cara que me estaba enfocando, para tener una referencia. La cara de Julia Roberts es rarísima. Tiene una cara muy angulosa, gesticula constantemente. No es una mujer guapa, no es fea, no es guapa, pero es una cara... Pasan muchas cosas en esa cara, todo el rato. Y en cambio, la imagen de Julia Roberts en una pantalla es la de las películas. O sea, esa sonrisa... ¿No habéis visto que Julia Roberts en las películas cada vez dosifica más su sonrisa? Porque sabe que cuando ella hace así, se ilumina el mundo. Cuando ella sonríe, se ilumina. Y eso, entonces yo llego a un momento que estaba preguntándole a ella, pero miraba a la pantalla. Yo estaba hablando con lo de la pantalla. Y ella no bajaba la mirada, es decir, ella entendió que eso había pasado más veces, o sea, que esa magia estaba ocurriendo. El problema era mi contraplano, porque mi contraplano era... Yo no estaba... No. Pero esa magia que ocurre no pasaba con Ridley Scott. Ridley Scott era un señor que solo quería comer jamón e irse a su casa de Londres. Y hacer Gladiator 2, claro, a la vista de la recaudación, ya estaba pensando en eso. Se tiene que estar comprando unos bolsos Janina ahora. ¿No tienes más preguntas? Y, bueno, hablando de personas extraordinarias que has conocido y tal, seguro, bueno, comentas que hay gente que te ha decepcionado, que no era tanto, que detrás de esa excepcionalidad pues no hay tanto... Pero ha habido alguien que sí que has dicho, ostras, yo sabía o imaginaba que era la leche, pero hablando con él o en la cercanía... A ver, yo entrevisto a estrellas de manera relativamente habitual. Entrevisto a más estrellas que actores. Y aquí hay una diferencia. Los actores interpretan papeles. Las estrellas básicamente se interpretan a sí mismas, en la realidad y en la ficción. Es decir, las películas de Tom Cruise son películas de Tom Cruise y Tom Cruise adapta un poquito la personalidad que él tiene o que él quiere transmitir a los personajes que hace. Pero digamos que no varía demasiado el registro. Entonces, las estrellas, cuando das entrevistas o cuando hablas con ellas, siempre están haciendo un papel que es ser ellas mismas, que se parece mucho a lo que tú te imaginas que son. Por eso es muy habitual en los medios cuando ves una entrevista de alguien que le han pillado en unas horas bajas, o como aquella entrevista que dio Brad Pitt hace 5 o 6 años para GQ, que claramente estaba borracho en la entrevista. Entonces,
en el texto además, tú dices, tío, estás entrevistando a un tío borracho. Pero el otro dirá, me ha abierto la puerta, esto lleva pactado 3 meses, pues chico, sí, que no beba antes de que entre yo. Pero y de repente se reveló una persona que no tenía nada que ver con lo que imaginamos que es Brad Pitt, un tío que luego esto la historia nos ha demostrado lo complicado que es cuando tú te generas una imagen pública y esa imagen pública luego la intentas romper. Es decir, Brad Pitt era el hombre perfecto, Angelina Jolie era una villana, y cuando Angelina Jolie ha contado cosas escalofriantes que todos sus hijos, por supuesto, han refrendado, de repente era, no, hemos invertido emocionalmente muchísimo en Brad Pitt, Angelina es la mala de esta historia, y así se ha quedado. Y ella se ha rendido. Pero normalmente cuando entrevistas a una estrella siempre hay una capa de artificialidad encima, que imagínate la que te digo Julia Roberts, ¿no? Ella ya estaba interpretándose a sí misma y a su vez yo estaba hablando con una ficción sobre una ficción, que era lo que yo veía en una pantalla. Porque claro, tú tampoco quieres que una estrella sea una persona normal. Tú quieres que... De hecho, mira, me acuerdo en aquella entrevista, yo lo primero que intentas hacer, os doy un truco, es intentar romper un poco el hielo y metértelos un poco en el bolsillo, normalmente alabándoles, ¿no? Yendo a por su ego. Por supuesto, ellos se lo saben que vas a ir por ahí, tienen sus herramientas. Entonces yo le dije, qué guapa vas, qué bonito el traje, Julia. Y me dijo, bueno, cualquier cosita que me he puesto esta mañana. Justo en ese momento me estaba llegando a mí una nota de prensa, no me acuerdo de qué marca de lujo, pues de Dior o de Givenchy o de la que fuera, de Julia Roberts en exclusiva con alta costura de la colección dentro de 4 años, ni siquiera. Y era como, tía, ¿qué necesidad tienes de decirme cualquier cosita? Me podrías haber dicho, pues esto vale más que toda tu educación. Pero claro, Julia no puede ser así, ¿no? Hay un clásico que lo habréis escuchado muchas veces porque ocurre hasta niveles muy bajos, que es el de los cómicos. Cuando la gente te dice, joder, he conocido a tal cómico que es graciosísimo y en persona es un muermo. Y dices, claro, que su trabajo es ser gracioso. A lo mejor no lo es en la vida real, o a lo mejor sí lo es en la vida real, pero algo muy habitual en los cómicos y que yo voy a empezar a hacer, que es, yo solamente hago gracias y me pagas. Es decir, si se me ocurre algo gracioso no te lo voy a decir a ti, me lo voy a guardar, me lo voy a apuntar en mi cuaderno y lo diré luego. Pero cuando los entrevistas son divertidísimos. Sí que es verdad que hay momentos que son chulos en los que te das cuenta de que es gente que es artista, de verdad, que es gente que crea cosas que antes no existían, que es gente que tiene ideas, ¿no? A mí, no sé si últimamente estáis viendo las películas que hace Nicole Kidman, pero Nicole Kidman está haciendo unas películas rarísimas. Yo creo que le llega la nueva Baby Girl, que la estrenan dentro de unos meses, es un thriller erótico desquiciado, que jamás lo habrías ofrecido a una estrella de Hollywood, y sin embargo esa película existe porque ella ha decidido hacerla. Si ella no la protagoniza, esa película no encuentra financiación, y eso la convierte a ella en una tía muy interesante, porque ella no escribe los guiones, ella no dirige las películas, pero ella elige los proyectos, y esos proyectos existen porque ella les ha dado el ok. Entonces, si habéis visto, por ejemplo, Big Little Lies, la serie, en Big Little Lies ella interpreta a una mujer a la que su marido le pega. Ella es Nicole Kidman y su marido es Alexander Skarsgård, es decir, 2 de las personas más guapas del mundo. Y 2 personas que interpretan personajes con dinero. Lo que te está diciendo esa serie, que de no ser por Nicole Kidman no existiría, es a las ricas también las pegan. Que es una chorrada y no es una chorrada, porque es algo que es difícil de contar, incómodo de explicar, y que en cambio en esa película está muy bien explicado. Y la manera en la que está explicado, y esta tía, ¿por qué no coge la puerta y se va? Pues porque la cabeza ya le ha hecho un bucle extrañísimo, y hasta que no venga alguien y le saque de ese bucle, que los que habéis visto la serie ya sabéis cómo le sacan del bucle, no va. Pues esa película existe porque la ha hecho ella. Y hablar con Nicole Kidman es más interesante de lo que uno podría imaginar, porque ella tiene un criterio que hace avanzar el arte. Hay otros actores que no, que simplemente cogen un proyecto, lo interpretan, a veces ni siquiera saben lo que están interpretando. Algunas de las mejores interpretaciones de la historia están hechas por actores que no saben lo que están haciendo. Simplemente están haciendo los gestos que les han pedido, diciendo las palabras que les han pedido, poniendo la cara que les han pedido. Tienen un buen repertorio de caras y de gestos, y luego el director monta esto y lo convierte en una película con sentido y generalmente muy buena.
Porque en ese proceso el actor no se plantea determinadas cosas y se atreve a cosas que si las intelectualizara no haría. Pero hay otras estrellas que es interesante hablar con ellos porque sí que tienen una idea de lo que quieren hacer. A veces lo que quieren hacer es el mal, como Tom Cruise, que nadie entiende exactamente lo que quiere hacer. Pero otras veces hacen que el arte avance, pues eso, eligiendo estos proyectos. Mira, no sé si habéis visto Puñales por la espalda. En Puñales por la espalda hay una escena en la segunda película que no tiene mayor importancia, y es que cuando llaman a casa del personaje protagonista, que es un detective que lo interpreta Daniel Craig, es todo como muy de TVO. La trama no tiene importancia. El caso es que es un detective, como podría ser un Hercule Poirot de las novelas de Agatha Christie, pero no deja de ser el actor que interpreta a Bond. Y hay un momento en el que le llaman a la puerta de casa y abre la puerta a Hugh Grant, que claramente es el novio o el marido. Y la película no se para ahí. No, eso es un detalle sin importancia. La película no va de eso. De hecho, es un cameo extraño de Hugh Grant. Pero de alguna manera te está diciendo Daniel Craig, es que no pasa nada. Es que esta es una parte de este personaje que no tenía ninguna importancia. Pues eso lo pidió él. Nadie se habría atrevido a decirle a Daniel Craig, tu personaje cuando entre en su casa va a resultar que tiene un marido, que tiene un novio, que además es pues Hugh Grant en modo maruja, o sea, está como con un delantal, está haciendo como una tarta, o sea, una cosa muy doméstica. Y de repente ese pequeño detalle le da una riqueza a la película y le da un cierto puntito de osadía que probablemente el director, que es una persona sin poder, porque las estrellas tienen mucho poder, no se habría atrevido a hacer. Mira, en la nueva película de Nicole Kidman, que es un thriller sexual, hay un orgasmo. O sea, la cara que pone Nicole Kidman en ese orgasmo, con los pelos por la cara, o sea, es increíblemente reveladora, porque dices, ¿qué es esto? Es que nadie folla bonito. O sea, es una película sobre una pasión destructiva. No es fotogénico lo que vas a ver. O sea, el placer sexual de esa mujer en ese momento no está en la cara que está poniendo, está en otro sitio. Eso nadie se habría atrevido a proponérselo a Nicole Kidman. Es probablemente ella la que le haya dicho a la directora, esta escena solo se va a entender si el espectador se siente como un voyeur de esta escena. Hay muchas veces que ves escenas de sexo en películas y claramente da la sensación de que esas personas saben que las estás mirando. En esta escena en concreto es justo la sensación contraria. Yo, de hecho, aparté la mirada porque dije, joder, esto es groserísimo que yo esté viendo esto, cuando la película precisamente es la sensación que quiere darme. Y es una película de Nicole Kidman. O sea, esto nadie se habría atrevido a pedírselo a alguien tan poderoso como ella, pero si alguien tan poderoso como ella lo propone, y cuando lo cuenta es muy potente. La propia Nicole Kidman en unos Oscar dijo, necesitamos que haya más papeles para mujeres de más de 40 años, que es justo el único problema que Nicole Kidman no tiene. Ella tiene personajes siempre, ella siempre tiene proyectos, pero que ella dijera eso se escuchaba mucho más alto a que lo dijera Candela Peña, que también lo dice. O sea, ese tipo de estrella poderosa e inteligente, bueno, este año hemos visto como Biden no se apartó de la carrera presidencial hasta que George Clooney no dijo, vamos a ver, digamos las cosas como son, está muy mayor y hay una posibilidad de que esté perdiendo un poco la cabeza porque es un hombre muy mayor y que está sometido a mucha presión. Y de repente una estrella de Hollywood utilizó su visibilidad y su poder para que se le escuchara. Pero no es lo normal. Lo normal son bastante más tontos. Si no hay alguna pregunta más. Sí, por ahí. Hola, buenas. Yo solo quería pedir un recordatorio sobre una cosa que se ha dicho que no he terminado de pillar bien, que eran las películas o las series que te daban la razón. Eso es un clásico. Eso es los espectadores nos encanta que nos digan que tenemos razón. Nos encanta, en general, como las personas. Y hay veces que las películas juzgan a sus personajes, los castigan o los premian en función de lo que creen que le va a gustar al espectador, ¿no? Hay un Instinto Básico, por ejemplo, es una película especialmente revolucionaria porque tradicionalmente las películas sobre mujeres fatales al final
digamos que recuperan el equilibrio, el statu quo, castigando a la mujer fatal. Es decir, se ha portado mal, ha manipulado al hombre, debe de ser castigada. Instinto Básico no la castiga. Había gente cuando se estrenó que estaba indignada porque ella ganaba. Cuando normalmente no ganan. Los malos tienen que perder. Las mujeres fatales tienen que ser castigadas. Los hombres que son infieles a sus mujeres tienen que recibir su merecido. Pero cuando una película no te da la razón como espectador, te hace pensar si tenías la razón en algún momento. Te hace plantearte esto. No sé si hemos visto todos aquí Perdida, ¿no? Aquella película de David Fincher en la que una mujer que se aburre como un mono en un pueblo decide fingir que la han secuestrado por mero aburrimiento. O sea, ella quiere vengarse de su marido por cosas que el marido no acaba de entender. Quiere vengarse de su marido porque su marido le parece un paleto. Ella conoció a su marido en Nueva York, le pareció un tío sofisticado y luego resultó que cuando se fueron a vivir al pueblo, porque se les acabó el dinero, él había estado interpretando que era un tío sofisticado, realmente era un paleto, y ella, que es sofisticada de verdad, empieza a perder los papeles y acaba fingiendo su propio... Estoy desmontando la película, pero me da igual. Acaba fingiendo su propio secuestro. Tú exigirías, como espectador, y te resultaría súper cómodo, que ella al final fuese desenmascarada y de alguna manera eso, que los buenos ganaran y que los buenos sentimientos, las buenas intenciones fueran las que quedaran triunfadoras. Pero la vida no es así prácticamente nunca. Por eso esas películas que te dicen, tú quieres esto, pero yo no te lo voy a dar. Es verdad que hay veces que las películas pueden ser también profundamente crueles con el espectador. Es decir, yo creo que es innecesario ver a Indiana Jones mayor. Me pareció una cosa absolutamente innecesaria. Me pareció una cosa casi cruel con una generación completa de espectadores. La saga Indiana Jones no es un sitio donde yo quiera ver reflexiones sobre la vida, la muerte y la vejez. Pero normalmente, y pasa muchísimo en los thrillers, y pasa mucho en los thrillers modernos, cuando Zodiac nadie sabe quién es, y se hizo una película sobre buscar a Zodiac. Seguimos sin saber quién era Zodiac, el asesino norteamericano. Y a la vez, tú recuperas, sobre todo películas de los años 80, que esto lo llevaban muy a rajatabla, cuando se presentaban guiones en los que el malo triunfaba o el drama o la tragedia no se solucionaba. Normalmente los productores pedían que eso se cambiara. Atracción Fatal es la historia de un hombre que conoce a una mujer en un bar y se genera una relación sexual que es destructiva porque ella está completamente loca y se obsesiona con que ese hombre que ha sido su amante puntual se convierta en su novio, en su marido, nadie sabe exactamente el qué, y en el padre de sus hijos. Y ella es una mujer completamente perturbada que da muchísima pena cuando ves la película ahora porque claramente es una tía grillada. El guión original, ella seguía grillada por los siglos. El final de la película, ella es castigada y el espectador de alguna manera se siente reconfortado en su butaca. Otra película muy parecida, que es Fuego en el cuerpo, es la historia de una mujer fatal que manipula sexualmente a su amante para que mate a su marido. El plano final, estoy desmontando muchas películas, pero soy tan consciente de que cuando las veáis no sirve de nada porque las vais a disfrutar igual. El plano final es que ella, una vez que lo ha conseguido todo, está en una playa tropical tomándose un cóctel, pero no está feliz. ¿Tiene cargo de conciencia? No. Yo quiero verla feliz. Yo quiero verla decir, fíjate qué bien me ha salido todo. Es decir, el amante en la cárcel, el marido en la tumba y yo en Cancún. Cada vez hay más películas que no le dan la razón al espectador. Son películas muy, muy incómodas, son películas muy pesadas a veces, son las grandes películas tristes, ¿no? Las películas sobre Vietnam, cuando se hace en los años 70 se hacen muchas películas sobre Vietnam que van sobre los que volvieron de Vietnam con la cabeza completamente perdida. Ninguna de esas películas termina bien, porque es imposible que alguien que ha venido de la guerra con estrés postraumático y de una guerra como la de Vietnam, cuando no se conocía ni el estrés postraumático, termine bien. Pues terminan mal, pues es gente que más o menos sobrevive. No sé si hemos visto aquí todos La Pasión Turca. La Pasión Turca es la historia de una mujer que destruye su vida por una pasión turca y apechuga con las consecuencias.
No le dan una segunda oportunidad, no la tiene. Asume que ha roto su vida. En su momento fue una película revolucionaria, incomodísima, y ahora la ves y es una película increíble, porque es la historia de una mujer que se equivoca en sus términos, asume la equivocación y va hasta el final. O sea, ella no vuelve y le dicen, ay, bueno, chica, te has equivocado, pero aquí te queremos. No, ella se descasta. Se descasta para siempre. Pasa muchísimo en las películas en las que alguien hace algo por dinero. Nos molesta mucho ver a gente hacer cosas por dinero porque sabemos que nosotros lo haríamos. El guión original de Pretty Woman se titulaba 3.000. Es la cantidad que ella va a cobrar a cambio de pasar un fin de semana con él. Ya sabéis, lo de me habría quedado por 2.000, te habría dado 5.000. Sería algo que repiten, por cierto, en Anora, una película que han estrenado ahora. El guión original terminaba con... Ellos tienen una discusión... Ya han vivido un poco la ficción de que somos una pareja, ¿no? Pero como buena pareja discuten en la limusina. Y en ese momento él dice, ¿pero qué mierda es esta? ¿Tú eres puta y yo te he contratado? Entonces abre la puerta del coche, la empuja del coche y le tira los 3.000 euros a la cara, $3.000 a la cara. Es un final profundamente realista. O sea, evidentemente ese hombre en todo momento sabe que esta mujer está con él por dinero. Todo lo que haya pasado en medio es un cuento de hadas, pero el motivo original eran los $3.000. Ese final fue lo primero que cambiaron los productores. Dijeron, lo que quieras, pero tiene que acabar bien. Tiene que acabar con algo que en la vida jamás ocurriría, y es que esa prostituta al final es elevada a la categoría de novia mujer de un hombre exitoso. Funciona como película, pero no funcionaría en la vida real. Si el primer guión de Pretty Woman se hubiera rodado, siendo toda la película igual, no sería una comedia romántica. Sería una jodida tragedia, porque dirías, te ha estado tratando bien durante 1 hora 45 minutos. Lo único que ha conseguido con eso es que cuando te eche del coche, te sientas todavía peor. Si te hubiera tratado mal desde el principio, no habrías notado la diferencia cuando te tira los $3.000 a la cara. Esa es una película que le da la razón al espectador. Pero ¿qué pasa a cambio? Que Pretty Woman es una película increíble, que la vemos cada vez que la ponen, porque te hace reconciliarte con la vida, y en cambio la otra probablemente sería una película maldita que nadie querría ver, que se te quedaría clavada en el corazón. Hay películas como La decisión de Sophie, por ejemplo, que es una película que muy incómoda y que propone un dilema muy terrible, que han pasado a la historia como películas incómodas, como películas no agradables, porque no le dan la razón al espectador, ¿no? Los nazis al final no ganaron, pero durante 10 años estuvieron ganando. Cualquier historia que tú coloques en esa época va a terminar mal. Alberto, ¿te ves escribiendo una película, una serie, o lo has hecho ya y no se sabe? A ver, todos, quien diga que no miente, todos hemos intentado. Escribir ficción es dificilísimo. Escribir series y películas es dificilísimo. Escribir series y películas buenas es una proeza. Yo creo que es el género más difícil de la ficción, porque tienes que tener no solo en cuenta la historia que quieres contar, sino un montón de condicionantes, tanto de estructura como pensar en que esto, o sea, un guión escrito no es nada. Un guión existe cuando se convierte en una película. No tengo esa capacidad. Sí que tengo capacidad de escribirlo con alguien, porque es verdad que a mí se me ocurren ideas buenas, pero la parte técnica es complicadísima. Yo admiro cada vez más a la gente que escribe ficción, porque me parece dificilísimo. Y últimamente leo muchos guiones y me doy cuenta de lo difícil que es que tú, cuando ves un guión, veas la película en la cabeza, porque a veces ocurre. De repente lees un guión y dices, es que estoy viendo la película en la cabeza, y luego ves la película y dices, no era exactamente lo que yo leí, pero se parecía mucho. Y eso es dificilísimo de escribir, ¿no? Porque piensa que los guiones son fundamentalmente de escribir acciones. Las buenas películas, las cosas se hacen, no se dicen. Las cosas ocurren en la pantalla, entonces no son diálogos. Y describir esas cosas sobre el papel es
muy, muy difícil. Yo por ejemplo, he leído el otro día todos los guiones de Downton Abbey, la primera temporada, y de repente dices, yo jamás pensé que esta era una serie complicada de escribir, la veía tan ligera, tan fácil, tan agradable. Claro, porque estaba bien escrita. Porque cuando llegaron al set, todo eso estaba bien metido en el guión. Soy absolutamente incapaz. Lo he intentado alguna vez. Y por otro lado, el proceso de que te critiquen tu guión es horrible. O sea, es horrible. Te dicen cosas horrorosas. Te sientes prácticamente analfabeto. Así que, yo qué sé, algún día. El otro día cuanto más trabajo en televisión, más ganas tengo de escribir una comedia que se titule La Tele. Porque es que no os lo creeríais. O sea, cuando tú ves comedias locas sobre lo que pasa en la tele, se quedan tan cortas. Pero escribir eso luego dices que no es que no es nada fácil. Y aparte yo hago una cosa que llaman los guionistas, dicen que los guionistas malos hacen una cosa que se llama el casting del taxista. Con todo mi respeto a los taxistas, que es que tú a los personajes ya los has puesto caras de actores. Generalmente actores muy famosos. Nadie le pone la cara a ningún personaje de Emilio Gutiérrez Cava. Siempre pones la cara de Michael Fassbender. Y eso es justo lo que no hay que hacer cuando escribes un guión. Tienes que tener claro cómo son los personajes, pero no exactamente sus caras. Es dificilísimo. Yo creo que los mejores escritores en general son los que escriben guiones. Es lo más difícil de escribir. Luego me haré uno, ¿te imaginas? Y gano el Goya con el primero. A ver, fantaseo, por supuesto que fantaseo, pero es difícil. Una vez presenté un conato y cuando vi lo cruel que iba a ser todo el proceso de ahí en adelante para no llegar a ningún sitio, dije, como decía una suegra mía, ni edad ni posición para esto. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí, para que continuéis si queréis seguir conociendo esas experiencias cinematográficas de series y esa sensibilidad, que vayáis a su literatura, a sus redes sociales. Y bueno, creo que en estos tiempos en los que no podemos ir a un videoclub a que nos recomienden una película o no tenemos a Televisión Española en monopolio que nos ponía lo que teníamos que ver muchas veces con buen criterio y que no tenemos una sala de cine cerca de nuestra casa porque por desgracia ya casi no quedan y un recuerdo para el Cine Rex, el tener a personas en las que podamos confiar y con las que podamos conectar, que nos lleven de la mano a mírate esta peli que acaban de estrenar o mira este clásico, es seguramente más necesario que en otros tiempos. Y el arriesgarse, o sea, sí, no sé, hay mucho margen, hay mucho margen. Antaño, entra una película porque te gusta el cartel, a ver qué pasa. O yo qué sé, o sea, si es que no pasa nada y aparte es que de todas las películas uno saca algo. O sea, sé un espectador libre, permeable. Intenta que te guste todo. O sea, no hay nada peor que amargarse por una película. Es que eso es ridículo. El otro día leía los tweets de Gladiator 2 son increíbles porque el otro día decía uno, lo ha ensuciado todo. Y dices, pero si es su película. Es su película y ha hecho una secuela él, Ridley Scott. ¿Cuál es el problema? Y sobre todo ¿qué necesidad tienes de cabrearte por algo tan absurdo como ver una película o sea, yo qué sé, o sea, de repente estás un día zapeando y te encuentras con una película empezada, quédate, ¿sabes? Si por lo que sea te llama la atención o películas que crees que has visto y no has visto. O sea, yo no había visto Cleopatra de Liz Taylor. La vi el otro día y es que estoy a punto de irme a un cine a reestrenarla yo por mi cuenta. Pero vean esto, que tiene 70 años y está como si lo hubieran hecho ayer y que eso es una cosa que sí que me parece muy triste. Las películas que ya se han hecho están ahí, están para que las veamos, ya están hechas. Hay mucha gente que tiene un póster de Marilyn o de Audrey Hepburn en casa y no ha visto ninguna película ni de Audrey ni de Marilyn Monroe.
Con lo cual, no entenderá que Audrey Hepburn no era para tanto y Marilyn Monroe era lo más. La única manera es verlas, que están ahí y que además hay una preconcepción sobre el cine clásico, y es que es aburrido. No lo es. No lo es. Una vez que entras, si esa gente es antigua, hablan raro, y a veces se ven las cosas un poco más cutres que como las verías. Otras veces no, Otras veces dices, ya quisiera ahora el efecto digital que ha intentado fingir eso. Tú cuando ves La Reina de África y ves a estos dos en la barca a la deriva en África, dices, porque estaban a la deriva en África. Esto no hay plató que te lo recree. O sea, le estaba contando antes a él que cuando ves Cleopatra hay una escena en la que Liv Taylor sale en un paso de estos como de Semana Santa, en un trono, bajando unas escaleras, portada por un montón de esclavos. La cara de miedo de los esclavos, que por supuesto lo que están pensando es que como desgracien a Liv Taylor, van a ser fusilados por Mussolini todos. Pero la cara de Liv Taylor, que es una mezcla entre y aquí me muero, porque cuando me caiga me jodo viva, que además tenía la espalda recién operada, o sea, todo bien. Y a la vez, cara de soy fucking Cleopatra. Esto es que yo hacía años que no lo veía en una pantalla, y es una película del año 60. O sea, tiene 60 años. No os dé miedo eso. Seguramente no hayáis visto Lo que el viento se llevó, o Encadenados, o yo hay muchas que no las he visto. Todo Hitchcock, todo Woody Allen, esa película de Brian De Palma en la que la asesina es Michael Caine con peluca, y se nota que es Michael Caine con peluca, o sea, es un poco, no sé, chica. Ved esas películas, volver a ver los 80, ved las Amistades peligrosas, o sea, todas esas películas que creemos que hemos visto porque hemos visto los memes, porque hemos escuchado hablar de ellas. Dale al play un día. Y Titanic una y otra vez. Porque, fíjate, mira, Titanic es muy Cleopatra en el sentido de que cuando el barco se pone así, tú sabes que hay un señor que le ha dicho al de producción, y me construyes un barco que se pueda poner así. ¿De qué tamaño? De 100 metros. Y cuando lo ves en una pantalla, incluso en la pantalla de tu casa, es otra cosa. O sea, no os dé miedo verlas, ver esas películas que no ibais a ver en ningún momento. No os dé miedo ver Mujeres al borde de un ataque de nervios por enésima vez y aprenderos los diálogos. Mira lo bien que me ha ido. Y es realmente lo único que me sé. El guión de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.